Hola, ¿cómo se encuentran todos? Espero que estén bien y dispuestos a escuchar un nuevo tema. Y en esta ocasión vamos a hablar de la tragedia al triunfo. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a analizar una parábola, una enseñanza que se encuentra en el libro de San Lucas capítulo 15. Es una historia un tanto conocida por muchos. Quizás algunos de ustedes no la conozcan o no estén bien familiarizados con esa historia, y tiene una enseñanza realmente tremenda para nosotros, y por eso la titulé a esta historia o este tema, de la tragedia al triunfo, porque de eso se trata. Y vamos a comenzar, como siempre, orando para que Dios nos acompañe en este análisis cuidadoso que haremos de esta historia, y que Él nos ayude a sacar una buena lección espiritual para nosotros. Así que haremos esta oración y comenzamos entonces enseguida, ¿sí? Querido Padre, te agradecemos por la vida, por la salud, por tenernos aquí convocados para analizar un nuevo tema. Pedimos que sigas iluminando nuestra mente cada vez que abrimos tu palabra, para que ella pueda encontrar un lugar en nuestros corazones, y que estas enseñanzas que vamos a extraer en esta oportunidad de esta parábola, de esta historia, pueda eh, ser de gran beneficio espiritual para todos los que aquí estamos. Pedimos tu presencia y tu bendición por cada uno de los presentes y por los que entrarán luego, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a introducirnos ya a este tema, y como les dije, está basado en el capítulo 15 de San Lucas, en el Nuevo Testamento, versículos 11 en adelante. Esta es la parábola del hijo pródigo. A ver si ustedes recordarán, aquellos que ya conocen la Biblia seguramente han escuchado diferentes enfoques que se dan sobre esta historia apasionante. Eh, y en realidad, ¿qué significa pródigo? Porque muchos dicen, bueno, sí, la parábola del hijo pródigo, pródigo, pero ¿qué quiere decir pródigo? En el diccionario dice que pródigo, o una persona pródiga, es que gasta sin cuidado lo que tiene. Y de eso habla esta historia, habla de un hijo que malgastó, prodigó, pienso que sería el uso de la palabra, lo que su padre le había dado como herencia. Así que el hijo pródigo, podríamos decir el hijo gastador, el hijo eh, que despilfarró sus bienes, ¿no? Quiero saludar a Martín, mi querido sobrino. Qué bueno que estás ahí, Martín. Espero que estés bien, tu familia también. A Jesse, saludando en inglés ahí, good afternoon. Muy bien. Eh, Alberto está allí, bienvenido. Víctor Hugo. Bueno, William. eh, Qué lindo tenerlos aquí nuevamente. Así que vamos a hablar de esta historia. Entonces, antes vamos a leerla. Lucas 15, versículo 11 en adelante. Y esta historia que Jesús relata dice así: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes. Ahí viene lo de pródigo, ¿no? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces el muchacho empezó a reflexionar y dice la historia, que él dijo esto, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. O sea, hubo una gran fiesta allí, eh, y una buena comilona, celebrando el regreso del hijo pródigo, el hijo que gastó toda la herencia que su padre le había dado a pedido de él. Ahora, ¿qué enseña esta parábola? Todas las parábolas o historias que Jesús deja en su palabra siempre tiene un objetivo, dejarnos una enseñanza, no son historias para recrearnos nada más, pasarlo bien, entretenernos, sino para sacar una historia, una enseñanza, ¿no? A partir de estas historias. ¿De quién es el símbolo ese Padre? Bueno, el símbolo de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. ¿Y el Hijo a quién simboliza? El Hijo simboliza a todos aquellos que se han apartado de Dios, aquellos que andan por el mundo sin conocer a Dios y están apartados de Dios porque pues así es la vida en este mundo, a menos que desde muy pequeños conozcan la palabra de Dios y se conviertan en buenos cristianos, pero la mayoría no crece en un hogar cristiano donde se estudia la palabra de Dios. Entonces, por eso ilustra esto la trágica situación de aquellos que viven apartados de Dios por ignorancia, por rebeldía o por dureza del corazón, sea de una forma u otra, pero el ser humano un día se apartó de Dios definitivamente. Y este hijo en un momento le pide la herencia a su padre. Y es interesante que el padre no se pone a discutir con él, porque cuando el ser humano se aparta de Dios, tampoco Dios el Padre discute con el ser humano, porque nos ha dado esa bendición que se llama libre albedrío, libertad de elección. O sea, Dios nos aconseja, nos exhorta, pero no nos obliga ni discute con nosotros cuando no queremos andar en sus caminos. Por eso aquí en la parábola ustedes van a ver que en ningún momento el padre se pone a discutir con el hijo. Incluso le da lo que le corresponde. Y sin duda que lo debió haber despedido con mucha tristeza. Porque dice que se fue allí, en el versículo 13, se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y aquí tenemos dos palabras claves. Se fue a una provincia apartada, es decir, se fue de los entornos de donde estaba su padre y el otro hijo, y los siervos y demás, los que estaban ahí en ese lugar. Se apartó, se fue a otra provincia. Y es lo que pasa con los seres humanos cuando no buscan a Dios, están apartados, viven en la provincia del pecado, en la provincia de los malos caminos del mundo, donde este joven dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Y qué es vivir perdidamente? Bueno, voy a usar algunos textos para poder ilustrar esto, porque hay gente que cree, bueno, yo estoy bien así, yo creo en Dios, no soy mala persona. Sin embargo, cuando no estamos
conectados con Dios, no hemos aceptado a Jesús en nuestra vida como nuestro único Salvador, por más que creamos en Dios, vivimos en las cosas del mundo. Recuerden que la Biblia también dice allí en el libro de Santiago que los demonios también creen, pero tiemblan, dice, ¿no? No es suficiente creer, hay un compromiso de por medio que nosotros tenemos que hacer con Dios y que es entregarle a nuestra vida y dejar que Él dirija nuestros pasos, algo de lo cual hemos hablado ya muchas veces. Miren, en Efesios 4:17, San Pablo dice lo siguiente: los incrédulos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia, dice San Pablo, y dureza de su corazón. Es decir, lo que Pablo dice aquí es lo que pasa en muchas personas. O sea, son creyentes, pero son incrédulos de lo que Dios puede hacer en sus vidas. ¿Queda claro? Yo puedo creer en Dios, pero si leo su palabra y no creo en las promesas o no creo en los mandamientos y en todo lo que Él me enseña, pues soy un incrédulo. Y también soy un incrédulo si prefiero andar viviendo conforme a mis propias ideas y no a las ideas de Dios. O sea, no quiero creer en lo que Él me pide. eh, por lo tanto, soy un incrédulo. O no quiero amoldarme a lo que Él me pide. Y por lo tanto, como dice San Pablo, somos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia y dureza del corazón. Ah, hay dos cosas. Mucha gente, al no conocer a Dios, pues Dios no los culpa, porque la ignorancia no requiere responsabilidad. Pero sí la dureza del corazón. La dureza del corazón es cuando oímos, leemos la palabra de Dios y no queremos compromiso con ese Dios de amor. Entonces allí entra lo que es la dureza del corazón. De todas maneras, en ambos casos, el ser humano está separado de Dios. Y dice allí que este joven, una vez que recibió la herencia, obviamente se debió haber llenado de amigos, porque vieron que los amigos se acercan cuando uno tiene, ¿no? Y si tienes dinero, pues tienes muchos amigos. Se te terminó el dinero, ¿a dónde van los amigos? Desaparecieron. Bueno, al joven le pasó eso porque gastó todo lo que tenía, ah, seguramente viviendo la vida loca, ¿no? Con mujeres y vaya a saber cuánta cosa, vicios. Bueno, ilustra la realidad del ser humano apartado de Dios, que no quiere compromiso con Dios. Es lo que el hijo pródigo no quiso. O sea, ya se cansó de vivir con tantas reglas en la casa, que hay que hacer esto, que esto otro, que esto otro. Yo quiero vivir la vida como a mí se me ocurre. ¿No les ha pasado eso alguna vez cuando eran adolescentes? ¿O no han sabido de amigos o familiares que de repente llegaron a una edad cuando se quisieron independizar? Yo quiero hacer mi vida, ¿no? Eh, a mí se me cruzó esa idea alguna vez. No quería estudiar. Entonces mi padre dice, ¿no quieres estudiar? ¿Vas a trabajar todo el día? Y yo puse en la balanza y dije, no, me parece que papá tiene razón y prefería estudiar. Pero alguna vez se nos cruzan esas ideas, ¿no? Yo quiero hacer las cosas como a mí se me antojan, ¿no? Como mi padre me dice o mi madre, ¿no? Y el caso de este joven. Dice, dame la herencia, yo quiero vivir como a mí se me antoja. Me voy al mundo. No quiero más vivir bajo reglamentos y normas y cosas y principios. Pero dice que una vez que disfrutó de la vida a su manera, se le terminó el dinero. Claro, seguramente que con sus amigotes eh, se le fue rápido lo que tenía. Y dice el 14 que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vamos a hablar de esa hambre enseguida. Pero antes quiero leer lo que dice Juan 3, 19 y 20. Lo que dice allí responde a la pregunta, ¿cómo hace Dios para iluminar la mente entenebrecida de una persona que no anda en los caminos de Dios? Bueno, Juan 3, 19 y 20 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, sea Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
El que hace lo malo rechaza la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eh, yo recuerdo el caso una vez de un hombre con quien entablamos una conversación respecto de asuntos religiosos y yo lo veía un tanto interesado en conocer a Dios, porque era un creyente, pero no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Entonces le dije, mire, yo lo veo muy interesado en conocer las cosas de Dios. ¿Quiere que hagamos un estudio bíblico? Yo puedo venir 1 o 2 veces a la semana. Él tenía un negocio. Y quizá al final, cuando usted cierra, eh, o en algún momento que usted para, podemos estudiar. Y él me dijo una verdad que yo nunca me olvidé. Me dice, a mí me gustaría estudiar la Biblia, pero yo no quisiera que ella me diga mis fallas. Yo estoy seguro que si estudio la Biblia voy a tener que cambiar en muchas cosas. Por lo tanto, prefiero no estudiarla. Y esto es lo que dice precisamente San Juan capítulo 3, 19 y 20. La luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, el que hace lo malo, dice así, Jesús dice esto, rechaza la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, este hombre no quería que Dios reprendiera su conducta. Entonces prefirió continuar en la ignorancia. Y eso es algo perjudicial para la persona, porque no está conociendo o no está queriendo conocer el camino que lo lleva a la verdadera felicidad. Pero bueno, hay gente que piensa así. Juan 12, 35 y 36, allí Jesús dice, anden en la luz para que no los sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. La mente de este joven estaba entenebrecida, la del hijo pródigo. No sabía dónde estaba parado, pero pensaba que dentro de todo lo que hacía era correcto. Hay un salmo, Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La única forma en que el hombre puede regresar a Dios y puede estar en conexión con la luz es a través de la palabra de Dios que lo va conduciendo hacia el Padre, del cual alguna vez se apartó. Ahora, ¿de qué sirve tener una linterna si no la usamos? Yo recuerdo cuando niño solíamos ir a un bosque a unos 15 kilómetros de mi ciudad a cazar palomas en pleno invierno, en la noche. Y las palomas se sentaban allí muy cerca nuestro. Y yo no era de tirarles con nada, ¿no? Pero sí mi hermano, mi padre y amigos usaban la gomera, la honda o la resortera, depende del país, eh, tiene diferentes nombres, y cazaban en grandes cantidades. Y yo iba atrás como un perrito faldero ahí, ¿no? Divirtiéndome, eh, tratando de terminar de matar las palomas que caían heridas con un palo. Y llevábamos un farol, obviamente, alguien siempre se encargaba de llevar el farol, era el que llevaba la peor parte, porque tenía que estar todo el tiempo ahí, horas, ¿no? Claro que se turnaban, pero no era nada agradable andar con eso ahí, viendo que los demás se divertían cazando. Pero en algunas ocasiones se rompía el farol, se echaba a perder, quedamos totalmente a oscuras y, y nadie podía salir de ese bosque. Únicamente si tuviéramos una luz, ni linterna llevábamos muchas veces, solo ese farol. Hasta que por ahí, gritando, había otro grupo por otro lado, nos escuchaban y de allí veíamos una pequeña lucecita que se iba acercando y así solíamos, después de pasar buen tiempo en la oscuridad, solíamos encontrar la salida. Eh, Otras veces éramos el grupo solo y terminábamos perdidos fuera de ese monte eh, con, bueno, con las piernas rayadas por las espinas y cansados y preocupados porque no sabíamos hacia dónde estaba el camino donde habíamos dejado el vehículo. Era triste. Y así es cuando no tenemos una luz disponible. Podemos hasta conocer el camino de memoria,
Pero si no tenemos la linterna que nos alumbre o el farol que alumbre el camino de nuestra vida, eh, por más que nos hayan dicho por dónde ir, no vamos a poder transitar. Necesitamos una luz. Y en nuestra vida necesitamos la luz de la palabra de Dios para que nos indique por dónde ir. Porque a veces creemos que vamos por buenos caminos, pero nuestros caminos generalmente terminan eh, en cualquier lado menos en la victoria, menos donde nosotros queremos llegar. Y este joven precisamente hizo eso. Él estaba creyendo que iba por buenos caminos, yo sé lo que hago, yo sé el camino. Perfecto, el padre habría dicho, si sabes el camino, vete. Y descubrió que en realidad estaba perdido, bien perdido. Miren, en el versículo que habíamos leído, el 14, cuando todo lobo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y el 15 dice, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense a quién recurrió este joven. Él en ese momento podría haber dicho, bueno, veo que me salió mal el plan, veo que papá tenía razón. No, fue y buscó consejo de un amigo. Claro, tenía tanta hambre, el dinero se le había acabado y terminó cuidando cerdos, que para un judío es algo denigrante, es como un insulto tener que estar cuidando cerdos. Y dice luego que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, tuvo que terminar comiendo comida de cerdo, las algarrobas. Y no se satisfacía su hambre, porque el alimento, amigos, que nos provee el mundo, estamos hablando del alimento espiritual, el alimento moral, nunca satisface el hambre espiritual. Y desgraciadamente los seres humanos buscan orientación en los seres humanos y no en Dios. Como este joven, que podría haber inmediatamente recapacitado, decir, no, me vuelvo ya mismo con mi padre. No, él insistió, él como que porfiadito estaba. Y dijo, está bien, se me terminó el dinero, pero ya me las voy a rebuscar. Voy a consultar con alguien a ver si me da un trabajito, me gano mis buenos pesos. Pero lo mejor que había para él era ir a cuidar cerdos y comer la comida de los cerdos porque dice que había venido un hambre en esa provincia, no había comida. Qué triste situación. Ahora, eh, dijimos recién que lo único que puede alumbrar la mente de una persona apartada de Dios es la palabra de Dios, la cual tiene incluso poder para transformar la manera de pensar de una persona que cree que está andando por los caminos correctos y que termina finalmente en el fracaso. En Hechos 20:32 dice que San Pablo dice, les encomiendo a Dios, le habla a los cristianos y a su mensaje, que tiene poder para edificarlos y darles herencia. Allí, entre tantos otros pasajes, se nos dice que la palabra tiene poder, tiene algo que ningún otro libro puede hacer, y es transformar nuestra mente, nuestro corazón, y darnos la luz para saber por dónde caminar en nuestra vida. En el Salmo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo su ejército, por el aliento de su boca. O sea, Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo, hágase esto otro y lo otro se hizo, hágase. ¿Y por qué se hizo? ¿Por qué creó? Porque la palabra de Él tiene poder. Entonces, si la palabra de Dios tiene poder, cuando leemos este libro, el mismo poder que trajo a la existencia este mundo es el mismo poder que está a nuestro alcance. ¿Se dan cuenta? Dios no cambia. Dios tiene un remedio a nuestro alcance y que es su palabra. Es la medicina para nosotros. En Génesis 1:1 al 4, allí el comienzo de la historia, dice que la tierra estaba
desordenada y vacía, que en realidad la traducción más correcta sería desadornada, ¿no? Y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Él adornó todo. Sea la luz y fue la luz, y separó la luz de las tinieblas. Y Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Separar las tinieblas, en este caso, de la luz y hacer que haya luz en nuestra vida, así como hubo luz en este planeta cuando Él inició la creación. Él puede también ordenar nuestros pasos, porque cuando nos encuentra apartados de Él, estamos desordenados, estamos desadornados. No hay nada lindo en nosotros. Y todavía a veces nos justificamos diciendo, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Pero San Pablo dice, no hay bueno ni aún uno. Todos se desviaron, todos se fueron del camino, todos cayeron. Nunca querramos justificarnos ante Dios. Ni siquiera Cristo, cuando habló con aquel famoso joven rico, ¿no? Y que le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús dijo, no me llames bueno, porque bueno hay uno solo que es el Padre. Tremendo. Por lo tanto, cuando Dios nos encuentra, así como encontró la tierra desadornada, vacía, y el Espíritu de Dios empezó a traer orden y poner las cosas en una forma muy diferente, la empezó a adornar, a ponerle belleza, y puso luz, y sacó las tinieblas. Así puede hacer con nosotros Dios cuando nosotros le permitimos que Él lo haga. De lo contrario, Él es muy respetuoso y no va a hacer nada. 2 Corintios 4:6, me gusta lo que dice aquí San Pablo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios mandó de las tinieblas, o mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, así como fue en el Génesis, en el origen. Así también Él hace una comparación, ¿no? De que la luz de Cristo, la luz del conocimiento de la palabra de Dios, ilumina también nuestra vida. Y de esa forma, entonces, comienza el camino de regreso al Padre. Es lo que este joven pródigo en algún momento llegó a pensar. Gastó todo lo que tenía, vino un gran hambre, buscó trabajo, terminó cuidando cerdos. Y obviamente, ¿cómo podía él satisfacer su hambre? Comiendo solamente algarrobos. Saben, amigos, en este mundo hay mucho algarrobo. La gente come cualquier cosa. Y no me refiero a la comida material, física, me estoy refiriendo a la comida moral y espiritual. ¿Qué alimento espiritual provee este mundo? El único alimento que vale es el pan de vida, la palabra de Dios. Lo demás, algunas cosas buenas sin duda hay, pero mayormente está lleno de algarrobos en este mundo. Y cuando despreciamos la palabra de Dios, tenemos que alimentarnos de eso. Y nunca nos satisface la enseñanza humana, nunca nos satisfacen las filosofías humanas. Y la gente trata de buscar diferentes medios para satisfacer su hambre espiritual. ¿Qué hacen? Bueno, el psicólogo, el analista, buscan la nueva era, buscan una salida en el yoga, buscan en los adivinos, en los astrólogos, en ciencias de aquí, ciencias de allá, escuchan a los grandes motivadores y siguen vacíos igual. Porque a la hora de confrontarse con sí mismos, se dan cuenta que no han logrado transformar sus vidas, siguen siendo lo mismo. Podrán quizá tener un poco más de paz, un poco más de equilibrio y de madurez, pero su corazón sigue sin ser transformado. Porque siguen siendo víctimas del egoísmo, del orgullo, de los vicios y de tantas otras cosas, y de pensamientos malos y de la ignorancia de la palabra de Dios, que es el único libro que puede transformar realmente una vida. Todo lo demás, como dice el dicho, es pan para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, el ser humano sigue buscando a través de ciencias humanas una salida. Se meten aquí, se meten allá, picotean por aquí, picotean por allá. Y así como empezaron, terminan. Es lo que le pasó al hijo pródigo. Trató de buscar un consejo, una salida en la gente y no lo encontró.
trató de satisfacer su hambre con los algarrobos, que era lo único que había para comer, comida de cerdos en ese tiempo, y quedaba insatisfecho. Entonces, eso lo llevó a pensar, a reflexionar. Miren, el diablo es muy astuto para falsificar la luz de Dios, que viene únicamente de su palabra. Pero hay un problema. Nosotros podemos leerla de tapa a tapa, y si no permitimos que esa palabra cambie el rumbo de nuestra vida con el poder de Dios, porque su palabra tiene poder, ya lo hemos visto, no nos sirve de nada. La palabra está escrita para cambiar el rumbo de nuestra vida, y Dios ha prometido que lo va a hacer. Y lo que este joven estaba experimentando era ese deseo de algo superior. Cuando ya él veía que no podía solucionar su problema, porque cuando viene el hambre, entonces viene entonces la gran preocupación. ¿Qué hago ahora? ¿A quién recurro? Y en el versículo 16, vamos a leer el 17, volviendo en sí, o sea, como que recapacitó este joven, dijo, ay, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, de comida, y yo aquí perezco de hambre. ¿Saben, amigos, que los cristianos tienen abundancia de pan? Porque cuando tienen un problema, entonces van a la palabra de Dios, se llenan de las promesas de Dios, de la paz de Dios, de la luz de Dios. Entonces viven tranquilos aún en medio de las dificultades. Pero cuando rechazan el mensaje de Dios, siguen sufriendo el hambre espiritual que nada ni nadie puede satisfacerla sino solamente Dios. Ahora, ¿de qué otra forma el diablo trata de sustituir la palabra de Dios para que el ser humano no la busque, sino que busque por otro lado la salida? Bueno, el diablo sustituye la palabra de Dios con tradiciones humanas y dogmas humanos. El diablo hizo modificar los 10 mandamientos, ya lo hemos estudiado. No son los mismos aquellos que aprendimos de niños que los que están en la Biblia. ¿Por qué? Porque el diablo es especialista en tratar de deformar la luz de Dios para que no ilumine el corazón del ser humano. Al contrario, para que lo lleve más a las tinieblas. Otra cosa que ha deformado él es la forma en que el ser humano piensa que puede llegar a Dios. Cuando en realidad, cuando veamos la parábola más adelante, el padre no le pidió que hiciera ningún mérito al hijo al recibirlo, porque lo recibió con los brazos abiertos. ¿Qué hemos aprendido? Que para ganar el favor de Dios necesitamos hacer alguna obrita. En mi ciudad, de donde yo soy, Argentina, hay un lugar a 50 kilómetros de la ciudad donde yo nací. Y a esa ciudad, cada 1 de mayo, si mal no recuerdo, mucha gente va caminando hasta un templo que hay allí. Y son 50 kilómetros que caminar. Tenía una señora amiga, me dice, Rubén, este año yo me voy a caminar esos 50 kilómetros. Y yo, que era quizá muy curioso de saber por qué, ¿no? Le pregunté, ¿y para qué va a caminar eso? Es que yo tengo que ir a purgar mis pecados. Y le digo, pero Jesús dice, obediencia quiero y no sacrificio, misericordia quiero y no sacrificio. Sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz. No, pero yo quiero ir y que allí confesarme y después qué. No, después yo estoy limpia. ¿Y qué va a ser el siguiente año a partir de esa fecha? Bueno, yo sigo pecando y el año que viene vuelvo otra vez a confesarme aquí. Y yo le digo, pero usted está queriendo alcanzar el favor de Dios con un sacrificio físico. Dios no acepta eso.
obediencia quiero y no sacrificio, dice Jesús. Lo que Dios quiere de usted es que le entregue su corazón. Ese es el sacrificio que Jesús quiere, no el físico. No sirve de nada. ¿De qué sirve lo externo si adentro usted va a seguir siendo lo mismo? Esos son sustitutos, amigos, que el enemigo de Dios ha creado para hacernos creer que el favor de Dios se logra de esa manera. Es un camino equivocado. Pero cuando vamos a la palabra de Dios entendemos que no es así como se alcanza el favor de Dios. Y esto nos enseña la historia. Miren, hablando de sustitutos, el otro día fui a una librería. No es una librería cristiana, una librería secular. Quería comprar una Biblia para niños de una niña que tuve el privilegio de bautizar. Ustedes habrán visto la foto ahí en Facebook el domingo pasado. Una niña de 10 años, un hermoso ejemplo. Y queríamos regalarle una Biblia ilustrada, bien bonita. Entonces le pregunto allí al Señor, ¿tienen Biblias aquí? Sí, venga, yo le voy a decir dónde están. Y me llevó por ahí unos recovecos aquí, por allá y allá, en un rincón. Había un sector donde había Biblias y historias bíblicas y nada más. O sea, no era mucho lo que había ahí, bien escondido. Pero eso sí, cuando yo entré a la librería, lo que había a la vista, en primer lugar, libros de Halloween, porque ya se viene esa fiesta satánica, libros de miedo, libros de ciencia ficción, libros Cuando en realidad lo que debiera estar primero ahí son las Biblias, ya sea para adultos, para niños, para lo que sea, pero material espiritual, o libros que contengan historias espirituales, con lecciones espirituales. No, en primer lugar, Halloween, en primer lugar, el diablo. Eso sí se vende. Y la Biblia allá en un rincón, que el hombre me tuvo que guiar porque no es fácil encontrar ese rincón. Perdidos allí, esos libros. Qué triste. Por eso el mundo está como está. Lo más importante, lo que salvaría al hombre de su tragedia, del pecado, es conocer la palabra de Dios. Pero lo primero que se expone son los libros de Satanás. Tristemente. Vamos a ir a otra parte de esta historia. Allí llegamos al 17 cuando él recapacita, él entra en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, hubo un proceso en su mente que se llama arrepentimiento. No es solo remordimiento lo que él sentía aquí, sino que él empezó a pensar y dijo, si yo volviera a la casa de mi padre, no estaría sufriendo hambre. Si yo volviera a la casa de mi padre, estaría seguro, tendría todo lo que necesito. Y él se miraba a sí mismo todo harapiento, porque no tenía ni dinero para comprarse ropa. Lo había malgastado todo. Imagínense cómo estaría su pelo crecido, sucio, las uñas. Y claro, él se vio así y dijo, la verdad que en la casa de mi padre se está mucho mejor. El ser humano pasa por la misma situación, amigos. Cuando está alejado de Dios, está harapiento, está sucio, está en una situación triste y no se da cuenta. Como este joven no se daba cuenta que estaba tan mal. Por eso dice el versículo que volviendo en sí, o sea, se dio cuenta después que reflexionó, pensó, se miró a sí mismo y dijo, no, yo tengo que volver a la casa de mi padre. Porque ahí hay abundante alimento. Porque ahí yo vivía bien antes. Porque la decisión que yo tomé de vivir lejos de mi padre fue una decisión loca. Voy a regresar. Y esto me recuerda a Amós 8, 11 y 12, que más de una vez lo he citado este texto. Amós 8, 11 y 12. Allí dice que un día quienes despreciaron la palabra de Dios, el alimento que realmente satisface, sentirán hambre
Enviaré, dice Dios allí a través del profeta, hambre a la tierra, no hambre de pan, sino de la palabra de Dios. E irá la gente errante de un lugar a otro buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Una profecía muy triste para aquellos que hoy desperdician el pan espiritual que tenemos a nuestro alcance, sin que nadie nos haga problema, porque tenemos total libertad para leer este libro. Por eso, pensemos en que con el Padre siempre se vive mejor. Con Dios estamos más seguros. Con Dios no nos falta nada. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, sus principios, sus enseñanzas, y las demás cosas van a ser añadidas, no les va a faltar nada. Pero lo más importante, no le va a faltar el pan espiritual, porque eso es lo más importante. Miren, hay un texto en Jeremías 2.13 que lo iba a citar antes, pero se lo leo ahora. Dice Dios allí, Jeremías 2.13, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, es decir, pozos rotos. El ser humano deja a Dios, deja su palabra, deja sus consejos y cavan pozos. Pero esos pozos que cavan, dicen, no retienen agua. Y finalmente viene la sed espiritual. Qué interesante este texto, ¿no? Por eso, pensemos bien en la lección que nos deja esta apasionante historia. Habíamos quedado en el 18. Iré a mi padre, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y también en el 19 dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, hazme como uno de tus hijos, que no les falta nada, que están bien. Y levantándose, dice el 20, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Yo quiero imaginarme lo siguiente. ¿Ustedes creen que este hombre, este joven, habrá dicho, yo creo que así como estoy, todo harapiento, sucio, oloriento, sin bañarme, quién sabe por cuántos días, con el pelo desgreñado, sucio, las uñas largas? ¿Será que él habrá pensado, no, así mi padre no me va a recibir? Yo debería bañarme, debería buscar alguna ropita limpia, buen calzado y presentarme así, porque mi papá no me va a recibir así. ¿Ustedes creen que el joven pensó eso? No. Él se fue así como estaba. ¿Y qué pasó cuando el padre allá a lo lejos vio un bultito que se estaba acercando? Porque él lo esperaba con amor, no con ira, no con rencor, no con el deseo de la venganza por lo que el hijo había hecho. ¿Será que el padre, cuando lo vio venir así todo sucio, le habrá dicho a sus siervos, hey, ¿saben? Yo a mi hijo no lo voy a recibir así, está todo oloriento. Por favor, denle un baño, córtenle el pelo, las uñas, vístanlo bien, pónganle buen perfumito y entonces sí yo lo voy a recibir. ¿Eso dice la historia? No. Hay gente que cree que para ir a Dios primero tiene que arreglar su vida. Está totalmente equivocado. Es Dios el que va a arreglar la vida de la persona. Es Dios el que va a arreglar tu vida. Y Dios no está esperando a que hagas méritos para ganarte su favor como aquella señora que les conté. No. Él lo que quiere es el corazón. No importa ese corazón sucio, roto, engañoso, lleno de vicios. No importa. Así Jesús te espera con los brazos abiertos. Así como dice la parábola. El padre dice, lo vio lejos y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Me imagino el encuentro feliz que habrá sido. Cómo habrán llorado los dos, desconsoladamente. Y el padre, sin preocuparse, que estaba abrazando un hijo desfigurado por el pecado. Así hace Dios, amigos. No esperes a corregir tu vida para ir a los brazos amorosos de Dios. Él te espera así como estás. No mires tu vida pasada, no te lamentes diciendo, uy, lo que yo hice, yo creo que Dios no me va a aceptar. Eso es lo que el diablo quiere poner en tu mente. Dios te va a aceptar así como estás.
Porque Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama a todos. Y a Él no le importa la suciedad que tengamos en nuestra vida. Es lo que le importa, es lo que hay aquí adentro en el corazón. Versículo 21. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántas veces sentimos eso? Ay, no, yo no soy digno de que Dios me perdone, he hecho tantas maldades. No, somos dignos. Para eso Jesús murió por nosotros, para pagar por nuestras deudas. Y luego dice, el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanlo, póngale un anillo en su mano, calzado en sus pies, porque ni calzado tenía, quizás ya estaba descalzo este hombre, este joven. Y traigan el becerro gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Y aquí viene una parte muy interesante, versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Y comenzaron a regocijarse. Muerto era y ha revivido. La situación del ser humano lejos de Dios es esa. Vive la vida biológica, está vivo biológicamente hablando, pero espiritualmente está muerto porque está lejos de Dios. Y cuando una persona se entrega a Dios de corazón, recibe a Jesús en su vida, no importa cómo esté de sucio, a eso no le interesa. ¿Acaso a Jesús le interesó a la mujer adúltera que estaba sucia, tirada allí, sucia en pecado en la tierra, y los judíos la querían apedrear? ¿Acaso Jesús le dijo: hey mujer, ve, lávate, límpiate, haz una obrita de bien a ver si por los méritos yo te acepto? No, nada de eso. Simplemente la miró con ternura y le dijo: ¿alguien te condena? Ni yo te condeno. Pero luego dice: vete y no vuelvas a hacer lo mismo, no peques más. Y eso es lo que mucha gente no quiere, por eso no se entrega a Dios. Como aquel hombre que me dijo: no, si yo estudio la Biblia voy a descubrir que tengo que cambiar en algunas cosas. Y él no quería cambiar, porque amaba más las tinieblas que la luz, como dice San Juan capítulo 3. Esa es la triste realidad. Miren, en Oseas capítulo 11, versículo 4, se habla de la forma amorosa que Dios atrae al pecador. Y habla de pecadores. Y él dice: con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Miren qué hermoso. Me incliné a ellos para darles de comer. Ese es el amor de Dios. Ese es el Dios que no se asusta por lo que somos y por lo que hemos hecho o lo que hacemos. Ese es el Dios que quiere acercarnos a su mejilla y acercarnos como niño de pecho, inclinarse a nosotros para darnos de comer. ¿Qué cosa? Su palabra. Esa es la palabra que satisface nuestra hambre espiritual, para ayudarnos a dejar de vivir la vida biológica como muertos que caminamos y darnos vida espiritual, vida en abundancia, como dice Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, pero vida en abundancia, para que no les falte nada, para que tengan lo necesario para vivir, pero para que tengan también paz interior y la fortaleza para encarar los problemas con éxito. Ese es el llamado que Dios nos hace, a entregar nuestro corazón a Él, a cambio de nada, simplemente a cambio de nuestra voluntad, de entregarle a nuestra voluntad, que significa, en otras palabras, nuestro corazón. Y dice en Lucas 15, 7, que hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles, dice el versículo 10. Por eso aquí la parábola dice que hubo una fiesta. Mataron el becerro gordo, lo más bueno que tenían allí en el campo. Hicieron una fiesta y se regocijaron. Y el hermano de él, envidioso, le dijo al papá: pero fíjate lo que hizo tu hijo, todas las diabluras que hizo. Se llevó la herencia, gastó todo, mira cómo vino. Claro, ahora recapacitó, pero tú tendrías que haberlo castigado y haces una fiesta. Y por mí nunca has matado ni siquiera un animalito para divertirme con mis amigos. Es lo que dice después. Y el padre dijo: ¿sabes qué, hijo?
yo hago una fiesta porque este otro hijo, tu hermano, estaba muerto y ahora revivió. Por eso hay que festejar. Y es cuando Dios quita entonces nuestras ropas sucias de nuestras propias ideas, de nuestras propias filosofías humanas, y entonces nos viste de una ropa diferente, la ropa de justicia, la ropa que significa la vida de Cristo. Esas son las ropas nuevas que aquí en la parábola se mencionan como ese vestido nuevo que le pidió el Padre a los siervos que trajeran para ese hijo, llevado al terreno espiritual. Lo que hace nuestro Padre es decirnos, mira, yo te voy a dar un ropaje nuevo, ahora te voy a vestir con ropas de gala, ahora te voy a mirar como si mirara a mi propio hijo, a Jesús. Ahora te voy a dar una vida totalmente diferente. Dios no tiene asco de nosotros, amigos. Y Él, cuando una persona se viene arrepentida a los brazos de amor de Él, entonces Él, ahí sí, procede a hacer lo que nosotros no debemos hacer. Nos limpia de todas nuestras impurezas y nos viste con ropas nuevas, las ropas de la vida justa y perfecta de Jesús. ¿Y qué debemos hacer una vez que hemos sido a nuestro Padre arrepentido? Bueno, lo hemos estudiado. Marcos 16:16 dice, el que creyere, el que va al Padre creyendo que realmente Él puede salvarlo de esa vida de pecado y fuere bautizado, entonces será salvo. De pasado un joven se me acercó y me dijo, yo me quiero bautizar como Jesús fue bautizado, porque yo he andado ya mucho tiempo lejos de Dios, aún conociendo la palabra de Dios, y me consta porque yo lo veía como que no tenía mucho interés en andar en los caminos de Dios. Pero el Espíritu Santo trabaja y trabaja, como trabajó en el corazón de ese joven que se había apartado de su padre. Y me dijo, ya basta, yo quiero entregar mi vida a Jesús, yo quiero que Él me vista de un ropaje limpio y que toda esta suciedad de mi vida pasada Él la elimine. Quiero que me bautice. Se hizo el preparativo para ese evento y cuando Él se estaba cambiando para que yo lo bautizara, se acerca la esposa de Él y me dice, pastor, quiero hacerle una pregunta. ¿Podría yo bautizarme con mi esposo? Yo también quiero vestiduras nuevas. Yo también quiero volver a mi padre y abrazarlo. Le dije, claro que sí. Ya se le consiguió una túnica a ella también y tuve la dicha de bautizarlo a los dos, tal como Jesús fue bautizado. Y los dos allí se abrazaron. Y yo en ese abrazo veía el amor de Dios y veía a Dios abrazándolos a ellos. Así es como se vuelve al Padre. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 8, dice que cuando la persona es bautizada como un paso más en la entrega de su corazón a Dios, está representando la muerte de Cristo y la resurrección. Cuando es sumergida la persona en el agua, lo que representa o simboliza es la muerte de Cristo, y cuando sale, representa la resurrección. Y Dios nos enseña que por lo menos una vez en la vida tenemos que representar simbólicamente la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cómo se hace? Únicamente a través del bautismo. Lean Romanos 6, 1 al 8, y van a ver allí la enseñanza hermosa que tiene esto. Pero creo que todos alguna vez hemos sido el hijo pródigo. Todos alguna vez decidimos andar en nuestros caminos sin importarnos el dolor que nuestro padre sentía por vernos alejados de él. Pero un día, a través de la luz de su palabra, comenzó a llamarnos, a hacernos pensar, reflexionar, y terminamos tomando la decisión que tomó aquel hijo pródigo. No hay mejor que vivir en la casa de mi padre. No hay mejor lugar. En el mundo no hay solución para nada. Las filosofías del mundo no sirven.
Los consejos del ser humano no me sirven. Me pueden ayudar en algo, pero nunca van a sustituir al consejo de Dios. Regresó, hicieron una gran fiesta y el padre no le interesó abrazarlo así como estaba. Así nos recibe Dios cuando estamos arrepentidos de corazón. Ojalá que ese sea el sentimiento de ustedes y el mío también. Y que esta parábola nos deje esta gran lección del amor de Dios, que siempre está esperando con los brazos abiertos para recibirnos, perdonarnos y vestirnos con ropas nuevas. Es decir, con una vida nueva que solamente Cristo puede poner en nuestro corazón. Antes de la oración final, quiero saludar a Patricio, que entró aquí también, qué bueno. Griselda, mi sobrina, qué lindo puso un corazón, ese corazón lo dice todo, sobrina, qué bonito. A Nora y Daniel, que siempre están allí. Teresa, Velati, Remo, mi querido amigo, Hilda. Hay un pedido de oración que ya Miriam me lo pasó. La nena argentina, Natalia se llama ella, una amiga de muchos años, a pedir a Dios, ¿no?, que cambie nuestro corazón y nos ayude a ser obedientes. Ella dice, hay 3 tipos de cura para el COVID. ¿Qué sucede? ¿Por qué está mal esto, no? Busca y trata una de las 3 curas, querida hermana. Bueno, hay muchos consejos de cómo lograr salir de este problema si alguno cae, ¿no?, en esta enfermedad. Ya hemos dado unos cuantos consejos y en las redes sociales hay abundante orientación de cómo evitar caer en esta enfermedad. El cuidado del cuerpo, el cuidado en lo que comemos y cómo tratamos nuestro cuerpo es la clave, ¿no? Mabel, qué bueno que estás aquí. Dios al timón, falta poco para su regreso, el regreso de Cristo. Claro que sí, estamos muy cerca de que Cristo venga. Aquí Hilda está pidiendo, aquí sí está pidiendo para alguien una orientación sobre tipos de cura para compartir con otros de esta enfermedad. Bueno, vamos a orar entonces, y yo creo que el principal motivo de oración en esta tarde es pedirle a Dios a que nos ayude a volver a los brazos de amor de nuestro Padre Celestial. Si hemos andado por malos caminos, bueno, Él nos está esperando con los brazos abiertos, así como esperaba aquel padre a su hijo pródigo, gastador, que había derrochado todo lo que tenía y se dio cuenta que la felicidad estaba solamente en ese hogar del cual se había apartado. Dios quiere tenernos también con Él y para llevarnos finalmente a ese hogar eterno en el cielo, ¿no? Pero Él quiere recibirnos y que demos los pasos que Dios nos pide para realmente ser hijos legítimos de Él. Vamos entonces a orar. Querido Señor, te damos gracias por esta parábola, por esta historia tan aleccionadora para nosotros. Te damos gracias porque tú no nos pides que hagamos nada para ganar tu favor o tu perdón, tan solo entregarte nuestro corazón. Si hay alguno aquí en el grupo que no lo ha hecho, pedimos que tu espíritu hagas sentir ese deseo de entregarlo esta noche mismo en una oración, entregar ese corazón y decirle, Señor, aquí tómalo, te lo entrego porque es engañoso ese corazón, me ha llevado por malos caminos, me ha confundido, me ha llevado por lugares donde nunca pude encontrar la orientación para vivir una vida feliz. Y Señor, que ese sea el deseo nuestro, aún de aquellos que alguna vez le entregamos el corazón a Jesús. Tenemos que renovar ese paso todos los días, porque todos los días cometemos errores. Te rogamos que nos ayudes para que podamos finalmente un día estar en el hogar de nuestro Padre allí en el cielo, donde hay lugares que Jesús está preparando para todos los que lo aman. Y quiero poner en tus manos estos pedidos. Hilda está pidiendo por el cuñado de una amiga, Hulda, que está afectado por el COVID. Rogamos que intervengas con tu poder en el cuerpo de esa persona y lo liberes de esta enfermedad, Señor. También Natalia pide para que
Dios cambie nuestros corazones para que tú, Señor, nos ayudes a ser fieles a tu palabra y a seguir sintiendo el deseo en nuestro corazón de conocerte más y mejor. Despídenos con tu paz y tu bendición, danos un buen descanso esta noche y el deseo profundo en nuestros corazones de andar en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, que Dios me los bendiga. Ha sido un gusto compartir esta linda historia con ustedes. Que la paz de Cristo esté en el corazón de cada uno y nos veremos el viernes, si Dios quiere, ¿sí? Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Hasta luego.